Resistir es alimentarnos física y espiritualmente para un mejor mañana. Resistir es proteger nuestros derechos en toda circunstancia. Resistir es acompañarnos en los momentos más valiosos de nuestras vidas. Resistir es crear oportunidades y alianzas en las crisis. Muy buenos días, hoy sábado 13 de junio nos encontramos editando el programa número 48 en directo. Hoy el tema falsos positivos relacionados con el tema del COVID. Hablando del COVID, vamos primero a dar las cifras de cómo nos encontramos. A nivel nacional, 46.858 personas han sido contagiadas. Nuevos casos, 1.646 casos. Recuperados, 18.715. Personas fallecidas y que en paz descansen, 1.545 personas. En Santander, ¿cómo nos encontramos con el COVID? 214 personas contagiadas. Bucaramanga, 46, Barranca Bermeja, 80, Girón, 24, Florida, 28, Piedecuesta, 13, Socorro, 7, Lebrija, 5, Cimitarra, 3. Muertos, personas fallecidas, 9 personas en Santander a raíz del COVID. Pandemia que nos tiene al mundo entero preocupados y es hoy uno de los temas relacionados con el COVID. ¿Qué está sucediendo en las clínicas? ¿Cómo es la atención a esos pacientes que llegan a las clínicas? ¿Qué está sucediendo? Hay muchas denuncias, muchas quejas, muchas interpretaciones y hoy tenemos un invitado especial quien ha hecho una columna y él la publica en su Facebook y nos va a hablar sobre qué es lo que se dice, qué se está sospechando relacionado con esas personas que ingresan a las clínicas y a los hospitales, a los centros de salud, por cualquier otra enfermedad o por el mismo COVID y cómo están estos hospitales, estas clínicas facturando para cobrarle al Estado la atención que se les presta. Vamos a ver qué tan cierto es o qué tan falsas pueden ser estas denuncias. Que no pase lo que venía sucediendo y todavía sucede con el tema del cobro del SOAT en los vehículos. Hace 20 años desde que nació el SOAT se viene haciendo unas cuentas falsas para cobrar y facturar. Eso es, ese cobro falso es lo que vemos también con las ambulancias que se hacen matar por recoger un paciente de accidente de tránsito, pero no es por prestar tanto la obra de calidad de auxiliarlo, sino por facturar rápidamente. Nuestros panelistas del día de hoy, vamos primero que todo a disculpar al doctor Carlos Alfaro, quien tuvo unos problemas de última hora y no nos va a poder acompañar, pero está nuestro abogado fundador del programa, Julián Fernando Duarte. Un saludo, doctor Julián Fernando. Gracias, Germán. Muy buenos días a todos. Hoy siendo las 10:05 de la mañana, en esta agradable mañana del 13 de julio del 2020. Feliz mañana para todos. Una bienvenida a nuestro invitado especial. Muchísimas gracias a nuestros productores de Bogotá, Alex Bayona. Buenos días. Hola, Germán, y a todo el equipo de La Resistencia, a todas las personas asistentes a esta sala abierta de Zoom con el ID 718-934-7039.
Nuestro Facebook Live ya está rodando, Germán, ya está listo para que las personas se puedan conectar y ver este súper tema. Presuntos falsos positivos, se abre el debate, se abre el tema interesante que ya está sonando desde más de un mes en redes sociales, pero que muy pocos se han atrevido a abordar este tema. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para Marcos Perales, fundador también del programa, que hoy lo tenemos aquí haciendo presencia como un participante. Marcos, muy buenos días. Hola, doctor Germán, un saludo especial para usted, para el doctor Julián Duarte, para Alex Bayona, ya nuestro productor técnico desde la ciudad de Bogotá. Un tema interesante, del que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo y por los cuales el Ministerio de Salud ha salido a contradecir este tema, pero la verdad es que puede pasar cualquier cosa en nuestro sistema de salud. Doctor Germán, bienvenido y un saludo a todos los invitados también. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos. Ahorita los vamos nombrando uno por uno. Vamos con el doctor Fernando Barco. Muy buenos días, doctor Fernando. Muchas gracias por haber acogido el llamado que le hizo la Resistencia TV para que nos acompañara en el programa del día de hoy, que tiene gran acogida. Cada segundo vemos cómo la gente va ingresando al Zoom y por Facebook cómo va creciendo nuestras redes sociales para verlo. A usted, doctor Fernando Barco. Muy buenos días. Buenos días, Germán. Muchas gracias por la invitación porque esto nos va a permitir aclarar un poco la verdadera situación de esta interpretación que se le ha dado al manejo de los pacientes con COVID. Espero que podamos sacar algo provechoso de esta entrevista. Claro que sí, doctor Fernando Barco. Para eso queremos decirles que primero hicimos nuestro productor, perdón, unos videos para demostrar las denuncias que ha presentado la ciudadanía en diferentes partes del país. Y pasemos uno, Alex, pasemos un video para ir entrando en el tema y vamos hablando con el doctor Fernando Barco para que él nos haga una exposición de qué está sucediendo, cuál es su teoría, sus hipótesis de lo que puede estar sucediendo en el país. Listo, Germán, vamos a pasar un video precisamente de los primeros, cercano a exactamente a la fecha de 15 de mayo, donde se empieza a evidenciar las primeras denuncias y ocurre principalmente con una comunidad, con la comunidad Wayuu. Así que en estos momentos vamos a compartirlo para todos ustedes. Queremos justicia, respeten nuestra creencia y nuestra cultura, que se respeten nuestra creencia y nuestra cultura, respétenos. Eso se llama secuestro. Secuestraron el cuerpo de Lindeli. Germán, ese video que acabamos de ver nosotros corresponde a una denuncia que hace la comunidad Wayuu porque cuando fallece Luz Davis de 30 años, a ella presuntamente no informaron, no le hicieron la prueba, la cremaron y a la comunidad no le había llegado todavía la información clara si ella tenía o no tenía COVID-19. Fue de las primeras denuncias que rodaron en redes, pero no se le dio mucho eco y quedó ahí. Ese video lo veíamos en la ciudad como tal en la costa frente a la funeraria Los Olivos. Bueno, Alex, muchísimas gracias, doctor Barco. Ahora sí entremos entonces en materia con usted. Después de ver este video, después de leer sus columnas en Face, ¿qué es lo que puede estar sucediendo, mi doctor? Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que existen unos protocolos definidos para el manejo de los pacientes con COVID y esos protocolos pues están establecidos por el ministerio. Y uno de los puntos es que cuando un paciente ingresa con sospecha a la unidad de cuidado intensivo o se muere con sospecha de un COVID, el paciente debe ser cremado. Entonces, muchos de estos pacientes pueden ir a cremación sin antes tener una prueba definitiva. Y lógicamente que esto es lo que ha originado todo este conflicto. ¿Por qué? Porque las pruebas definitivas en nuestro medio son muy demoradas. Cuando una prueba definitiva se debe pasar en 24, 48, 72 horas, aquí se pueden demorar 15 días. Y lógicamente que no se pueden estar almacenando los cadáveres de pacientes fallecidos con sospecha
porque las pruebas son muy lentas. Entonces, esa es la primera falla que se presenta. ¿Esto a qué lleva? A que muchos pacientes con sospecha de COVID se ingresan, se mantienen durante 2, 3, 4, 5 días y si fallece por otra causa diferente, pues van a cremación sin tener un diagnóstico definitivo y sí se quedaron con el diagnóstico del COVID. Y lógicamente que la familia es la primera que se empieza a reaccionar. Esa es la situación real que origina todo este conflicto. Y eso depende mucho de las áreas, de los departamentos, de las ciudades. Nosotros sabemos, por ejemplo, que eso sucede muy frecuentemente, por ejemplo, en Barranquilla y en Cali. Muy diferente a Bucaramanga, que Bucaramanga es una ciudad, que digo yo que es una ciudad privilegiada. Es una ciudad privilegiada por muchas razones. La primera razón es porque el clima de Bucaramanga, la temperatura entre 21 y 24 grados, donde hay una humedad relativa diferente a otros sitios, donde hay una gran presencia de sol, es una ciudad muy asoleada. Entonces el virus, y eso ya lo ha hablado aquí un profesor de la universidad, estudioso de los temas, se sabe que el virus en la ciudad de Bucaramanga en esas condiciones dura 2 minutos. No dura 8 días, ni 15 días, ni un mes. Dura 2 minutos vivo y si no hay sol dura 6. Entonces, ¿eso qué hace? Que la posibilidad de contaminación se reduce significativamente y esa empiece por la primera razón por la cual Bucaramanga tiene muy pocos casos de COVID. Si hacemos una investigación a nivel de las clínicas de la ciudad, seguramente que la mayoría de las clínicas le van a decir, nosotros no tenemos ningún caso de COVID, más aún, no hemos ni siquiera visto un caso de COVID en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Y tú sabes, por ejemplo, que la clínica Comunero cerró la unidad de cuidado intensivo porque no tenía pacientes, ¿no? Entonces, esta es una ciudad muy privilegiada para el tema, para el nivel de contaminación y para esas cosas, y por eso la situación es muy diferente a lo que sucede en las otras ciudades como Cali y Barranquilla. ¿Por qué? Porque es que en la costa el manejo es muy diferente y se presta para todas estas cosas. Usted sabe que en la medicina hay de todo, ¿no? Así como la gran mayoría de los médicos son gente muy dedicada a su profesión, con muy buenos criterios, también existen los lunares, y los lunares no solamente están en la parte médica, sino en la parte administrativa. Entonces, como este es un país donde la gente se aprovecha, así como se aprovechan de los mercados y hay que estar denunciando cómo se roban la plata de los auxilios, aquí también pues hay que tener en cuenta que existen algunos lunares donde se presenta este tipo de negocio. Y el negocio es muy sencillo, es como el negocio de los falsos positivos, ¿no? Entonces, existen administradores y existen de pronto algunas ciudades donde esto se presta para ese cobro, llamémoslo ilegal. Pero no somos nosotros, es decir, mi denuncia iba a cuestionar un poco la parte médica, que en esos sitios se presta para esas cosas. Pero en la mayoría de las ciudades no suceden estas cosas. Y es función de la Superintendencia de Salud y del Ministerio establecer los controles que deben existir para que no se presenten estas cosas. Y no solamente para evitar que se presenten, sino que se debe investigar mucho más allá cuáles son los casos, porque no hay control. Es decir, el control depende de la unidad de cuidado intensivo, de decir sí y no, y listo. En cambio, no hay ningún control a raíz del ministerio para poder estudiar esos casos que se dicen que son COVID positivos o que son sospecha de COVID. No hay ningún mecanismo para verdaderamente decir sí, tienen la razón, si es o no es. Entonces la falla empieza por allá, por ese lado, por el ministerio y la superintendencia que no hacen ningún control. Fíjate que el senador del Valle hizo la denuncia
¿no? Se armó el escándalo, llamémoslo así, y hasta ahora el viceministro salió y dijo que estaba pasando eso, pero hasta ahora dígame, ¿qué investigación hay referente a ese tema hecha por el ministerio o la superintendencia? No hay ninguna. Grave asunto, doctor Barco, y usted, sus comentarios que hizo en Face, los vimos también publicados en la revista Semana, razón por la cual nos llamó aún más la atención, teniendo en cuenta su amistad, su patriotismo de esa patria chica que usted tiene por Bucaramanga y por Santander, decidimos que viniera a este programa a que hiciéramos extensivas esas denuncias que me están pareciendo demasiado graves. Lo que pasa es que hay que ver es también que esto es como un concierto para delinquir y quienes se encuentran metidos en esto, si las clínicas, si los médicos, quienes están involucrados en este cuento. Para eso también tenemos invitados hoy al doctor Juan Camilo Rodríguez, un abogado penalista, quien ahorita le vamos a dar la palabra para que desde el punto de vista penal nos indique qué delitos, qué conductas se pueden estar tipificando en este hecho. Doctor Julián Duarte, usted como civilista, como administrativista, como fundador de este programa, cuéntenos sus comentarios, ¿cuáles son? No, pues es importante esta denuncia que nos trae hoy el doctor Barco, pero sí me gustaría que el doctor Barco nos diera una ilustración de cómo se debe manejar un paciente COVID desde el ingreso a la clínica a llevarlo a una unidad de cuidados intensivos o a remitirlo a su vivienda, para saber y más o menos en cuánto están oscilando los costos por cada uno de estos procesos. Bueno, esto, en principio hay que tener en cuenta que la gran mayoría o una gran porcentaje de la población se va a contaminar con este virus. Entonces, el manejo de estos pacientes en primer lugar se debe hacer una socialización primero de lo que es la enfermedad como tal, para que la gente y los médicos que están iniciando el primer estado de prestación de servicios tengan un conocimiento mucho más seguro de lo que es la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo principal es que el paciente, cuando inicia su contaminación y empieza a presentar síntomas, se pueda manejar no solamente con observación y dejándolo quieto, sino que lo que se ha recomendado es que esos pacientes reciban sus antiinflamatorios, muchos pacientes requieran anticoagulación y esos pacientes se pueden manejar en casa, es decir, hacer una socialización, que lo mejor para esos pacientes, así aparezca con la prueba positiva, es el manejo en su casa, ¿no? Doctor Barco, ¿cuántas pruebas hay? ¿Cuántas pruebas hay? Hay una prueba rápida. ¿Y qué costos tiene? ¿Y qué costos tiene? No, esa sí no sabría decirte cuánto puede costar la prueba rápida, pero las pruebas rápidas son las que determinan si el paciente estuvo en contacto o tiene la enfermedad, ¿no? Porque el paciente puede estar asintomático y estar contaminado, pero si la prueba da positiva, al paciente se le debe hacer otra prueba que es la que determina si tiene el virus o no, porque la prueba rápida es una prueba inmunológica, que es la respuesta inmunológica del individuo al y puede aparecer incluso cruzada con algunas otras enfermedades. Entonces, cuando lo fundamental es la masificación de las pruebas para poder obtener los contactos tempranos de la contaminación con el virus. Pero eso no se hace. Fíjate que aquí el número de pruebas hasta ahora están empezando a aumentar en la cantidad. Y lógicamente que en la medida en que se van aumentando las pruebas, pues van aumentando, apareciendo casos nuevos, así sean asintomáticos. Y va a haber muchos pacientes positivos para la prueba y que son asintomáticos. Entonces no tenemos tampoco por qué crear una alarma gigantesca diciendo, ay, es que aparecieron 5 casos más, ¿no? Aparecieron, sí, porque es que se están haciendo las pruebas. ¿Quién sabe cuántos más habrán? Pero si no hacemos pruebas, pues no vamos a saberlo. Tenemos una información falsa. Y una vez el paciente empiece a tener complicaciones, este paciente debe recibir un tratamiento. Puede ser hospitalario, pero tampoco es que sea necesario llevarlo a la unidad de cuidado intensivo. Porque si las cosas se hacen con todos los parámetros del manejo de los pacientes, el paciente no tiene por qué llegar a las unidades de cuidado intensivo. Tal vez de pronto
me llama la atención, por ejemplo, tomando el caso de Bogotá, se crea un pánico diciendo, tenemos 1000 y pico de camas de cuidado intensivo, de esas tenemos destinadas 300 o 300 camas para los pacientes con COVID, pero en realidad, primero, ¿cuántos pacientes que están utilizando camas de unidad de cuidado intensivo verdaderamente requieren estar en la unidad de cuidado intensivo? Esa es una cosa fundamental y que, con el perdón de todos los auditores, esa es la primera función que tienen que tener los auditores médicos, es verdaderamente evaluar si el paciente requiere estar en una unidad de cuidado intensivo. Porque si el motivo es metámoslo en la unidad de cuidado intensivo para prevenir que a ver si le va a pasar algo, ¿no? Pues los costos se disparan y eso dispara los costos de la medicina. Pero si el paciente verdaderamente requiere la unidad de cuidado intensivo, entonces ahí sí vamos a tener una claridad en cuántos pacientes están utilizando las camas de cuidado intensivo que verdaderamente lo necesitan. Y Doctor Barco, vamos a ver un video testimonial de un caso sucedido en una clínica de la costa. Se alista el doctor Juan Camilo Rodríguez porque le vamos a hacer todas las preguntas de la incidencia penal de estas graves denuncias que se están haciendo. Siga, Alex. El siguiente, lo que pasa es que mi mamá yo la traje el domingo al Camino del Bosque porque presentaba una fuerte gripe. Dicha gripe era bronconeumonía del Bosque. Ayer, ella duró desde el domingo por la noche hasta el lunes, hasta las 10 de la noche que la trasladaron aquí a la Clínica La Misericordia. La trasladaron el día de ayer. El día de ayer que la trasladaron me dijeron que todo iba a estar bien, que todo estaba bien y que no me dejaban ingresar ni siquiera a verla. Me pidieron las cosas de ella y el día de hoy a las 10 de la mañana me llamaron a preguntarme el nombre del barrio en donde vivía. Cuando me dirijo hasta acá, hasta las instalaciones de la Clínica La Misericordia, me dicen que mi mamá lastimosamente procedieron a entubarla. Y yo les pregunto que con el permiso de quién, que para entubar a un paciente deben tener autorización de los acompañantes. Y no autoricé eso y a mi mamá la entubaron. Según el doctor, a las 12 del día cuando entubaron a mi mamá, en el momento en que le entuban, mi mamá sufre un paro supuestamente cardíaco, ni siquiera cardiorrespiratorio. Y mi mamá, según ellos, consecutivamente mi mamá tuvo 4 infartos. Y no me dan papeles, ni razón, ni me muestran placas, ni me dicen nada. El nombre de mi mamá es Sandra Correa. Yo me dirijo a las instalaciones de la funeraria y pido que lleguen a la clínica para hacer el recogimiento del cadáver. Y en la funeraria me dicen que mi mamá en la misma clínica están dando la autorización que la cremen, que si la recogen tienen que cremarla porque es COVID-19. Mi mamá tenía bronconeumonía, más no COVID-19. Y si mi mamá tenía COVID-19, tuviera COVID-19, yo, aunque digan que el virus dura 14 días en el cuerpo, tuvieran COVID-19 mis hijos y todas las personas que estábamos alrededor de ellos. Y no... Doctor Barco, usted ve esa grave denuncia que está haciendo esa pobre muchacha de la situación que se está presentando a raíz de este COVID, donde hay muchas partes inhumanas, tener que meter uno a su paciente, a su pariente, a su mamá, al que sea, y no saber cómo se lo van a entregar, porque se lo van a entregar en una cajita, ni siquiera en una bolsita, con unos resultados desastrosos. Ya decía que le iba a dar la palabra al doctor Juan Camilo, pero Marcos Perales nos tiene a la pregunta de Julián, ¿cuáles son los costos? Porque aquí a toda pregunta se le tiene su respuesta. Marcos Perales, ¿cuáles son los costos? Bueno, la semana anterior se dio a conocer una información en donde el Hospital Internacional de Colombia tiene dispuesto un examen para todas las personas que se lo quieran hacer. ¿Para qué? Para saber si tienen coronavirus o si lo tuvo. Este examen consta de una prueba rápida y la prueba normal que se hace por la nariz, la que es más efectiva. Este tiene un costo, el paquete, de 500.000 pesos y le hacen el examen para saber si lo tuvo o si lo tiene. También le miran los pulmones, le miran toda la parte interior del cuerpo para ver si tiene algún tipo de afectación. La prueba rápida en el municipio de Barranca Bermeja tiene un costo de 60.000-70.000 pesos que lo están haciendo en las instalaciones de la Cruz Roja, que está autorizada, sí, lo supe de buena fuente de los periodistas del municipio de Barranca Bermeja, que ya se la hicieron y la hicieron pública a través de sus redes sociales. Entonces, el paquete que les estoy diciendo en la Clínica Internacional de Colombia, aquí en el municipio de Florida Blanca, tiene un valor de 500.000 pesos y puede salir de la duda si tuvo o tiene el coronavirus. Y si lo tuvo, ellos dicen, los médicos, que el cuerpo genera una barrera o un anticuerpo
del COVID-19 y efectivamente parece que ya no les vuelve a dar, eso nos lo puede confirmar el doctor Barco. Muchísimas gracias, Marcos. Doctor Juan Camilo Rodríguez, usted ha oído y muchísimas gracias primero que todo por ayudarnos, por colaborarnos en el programa del día de hoy en la parte penal, su experiencia como penalista. ¿Qué ve en esta clase de denuncias que se están haciendo públicas? Este concierto para delinquir, diría yo, ¿qué tipificaciones de delitos se están dando? Cuéntelo, doctor Juan Camilo. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, para ser muy concreto, pues tendríamos que establecer muchas circunstancias, porque si de ser ciertas las denuncias, entonces habría que determinar si son las clínicas quienes están pasando esos reportes de personas que tienen coronavirus y no lo tienen, y pasan esa documentación y el Estado les está entonces pagando unos recursos por eso. Si es así, o sea, si no hay intervención de un funcionario público en esa labor, lo que están haciendo estas personas o estas clínicas y gerentes y demás estarían estafando, cometiendo un delito de estafa agravada por tratarse de temas de seguridad social integral. Eso si es así. Si es, de ejemplo, diferente, si hay la intervención o hay la participación de un funcionario público, ejemplo, de la Secretaría de Salud departamental o del Ministerio de Salud por parte nacional, pues entonces ahí ya no sería estafa, sino sería peculado, se estaría cometiendo un delito de peculado, pero obviamente con coautoría y como intervinientes aquellos funcionarios públicos, aquellos que no son funcionarios públicos, porque si son, se hacen parte de los hospitales y están manejando recursos públicos, pues sí responderían esas personas como autores y no responderían entonces como intervinientes. Entonces, podrían darse esas dos variantes. Si hay participación real de funcionarios públicos que se están viendo, que están afectando los recursos de la salud pública, estaríamos hablando frente a delito de peculado, obviamente con sus agravantes pertinentes. Y si no solo hay intervención de personas particulares, estaríamos hablando de estafa, pero claramente también agravada. Frente al concierto, el concierto requiere un determinante para ello, y es que el concierto y la coautoría, es decir, que las personas cuando son coautoras y cuando se está en el concierto, entre ambas instituciones jurídicas existe un acuerdo común delictual, es decir, dos personas dicen, vamos a matar a Pedro el día 27 de julio, ese día vamos a ir a matarlo, nosotros dos tenemos un acuerdo voluntario, eso es coautoría, dos personas o más van a cometer un delito. Ya lo que es el concierto para delinquir ya no es una figura jurídica de la forma de actuar, de la forma de vincularse a las personas, de su participación, sino es un delito autónomo como tal, de que las personas responden como autores, es decir, de la condena o la responsabilidad es por esas personas que tienen un acuerdo común para cometer diferentes delitos con ánimo de permanencia. Entonces aquí es lo que se llama empresa criminal, o lo que se dice comúnmente una empresa criminal, y entonces tiene un ánimo de permanencia, y los delitos a cometer, pues en general son indeterminados, es decir, homicidio, extorsión. Entonces eso es para sobre todo temas de vaquerín. Aquí considero que puede que no se configure el delito de concierto para delinquir, pero sí podríamos estar frente a peculados si hay intervención de agentes del Estado, y estaríamos frente a estafa si no hay ninguna intervención de agentes del Estado. Eso cambia obviamente por la participación del servidor público, que hace que el delito sea uno u otro. Y también obviamente habría Doctor Juan Camilo, los médicos, como los médicos, los auxiliares de enfermería, todo este personal que ayuda en la salud, ¿cómo se ve involucrado al certificar cosas que pueden no ser? Digamos, podría estar quien certifique la muerte por coronavirus, ejemplo, podría ser una falsedad documental. ¿Sí? En el Juan Camilo, en el caso que vimos del video que dice que la mamá entró por neumonía y la sacaron fue por COVID y que nunca supo más nada de ella porque no le entregaron ni la bolsita. ¿Ahí qué delito se podría estar tipificando si fuera totalmente cierto la denuncia que hace la señora? Porque a nosotros no nos consta. O sea, si efectivamente es así, entonces habría que mirar la responsabilidad individual. Si un solo médico dice, o sea, expide eso, solo con el ánimo de decir que es coronavirus, falsedad documental.
pero si el ánimo es generar esa falsedad documental para que efectivamente cobrar esos dineros y hay participación de un agente estatal, estaría cometiendo también el delito de peculado como interviniente porque no tiene esa calidad especial de ser un servidor público. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Como ustedes pueden ver, medio código penal le cabe al que cometa esta clase de delitos. Vamos con la caricatura del búho para el programa del día de hoy, muy apropiada para este programa. Cuéntenos, Alex. Doctor Julián, continúe usted, que me está diciendo aquí que tiene 500 preguntas para el doctor Fernando Barco. Hay que aprovechar al doctor Fernando Barco, que es una persona claro muy... que sí. El Claro esfuerzo que sí, que está hermano. haciendo para estar con nosotros hoy en lugar de estar haciendo cirugías. Siga, doctor Julián. Claro que sí, pero antes quería hacer una aclaración. El servicio de salud, sea una IPS privada o sea una IPS pública, está prestando un servicio público. Por eso se hace pública toda acción que hace esta IPS. Entonces sí entraríamos directamente en un peculado y para las personas que hacen parte de este actor penal o se puede tipificar de esta forma. Para el doctor Barco es muy importante tenerlo acá y quisiera preguntarle, ¿cuánto vale un día de UCI? ¿Por qué los envían? ¿Qué pasa con el médico que certifica? ¿O quién es el que certifica si la prueba salió positiva o negativa? ¿Es un laboratorio clínico? ¿Es un médico? ¿Es un bacteriólogo? ¿Quién es? Julián, estamos teniendo mucho problema con su sonido. Bueno. Doctor Barco. ¿Me escucha? ¿Aló? Perfecto. Bueno, mira. Repita la cosa, Julián, para que no... Sigue, doctor Barco, mire, la pregunta es la siguiente, doctor Barco. ¿Quién es el que certifica si el examen o el resultado del examen da positivo o da negativo? ¿Quién es el que lo certifica? ¿Un bacteriólogo en un laboratorio clínico? ¿El médico tratante? ¿El gobernador? ¿Quién es el que certifica eso? El resultado de las pruebas está dado por los laboratorios clínicos que están debidamente certificados para hacer ese tipo de exámenes. No todo el mundo puede hacerlo. Entonces, existen unos laboratorios que están certificados por el ministerio, ¿no? O por el Servicio de Salud, que tienen las condiciones y que son quienes responden por el resultado de la prueba. Pero Germán, tengo que ser sincero. Mire, en pasados días conocí una denuncia de un señor que me dijo que al parecer su hijo es un falso positivo. Él me expresa lo siguiente, y aprovechando que está el doctor Barco, para que nos aclare qué pasa ahí. Él me dice, mi hijo es un menor de edad, le hicieron la prueba, salió positivo para COVID, la prueba física, la de la nariz, salió positivo para COVID y nos hicieron al grupo familiar, que somos 6 personas las que vivimos en la misma casa. El niño duerme junto a papá y mamá constantemente. Le han preservado su cuarentena, no lo han permitido salir. Y Julián, estamos mal de sonido con usted. Julián. Y los 6 familiares salieron negativos. Él dice... Julián, el sonido de Julián está muy malo. Vamos con el doctor Barco. La pregunta yo sé cuál es porque ya la habíamos comentado. Doctor Barco, es lo que quiere, se lo resumo. Si hay un paciente que está contaminado con este virus y duerme, vive con todos sus hijos y demás familiares, ¿por qué solo resulta contaminado y los demás no resultan contaminados? ¿Sí es viable eso? Sí, es factible. Hay personas, depende del nivel de... ¿Me escucha? Eso puede suceder porque depende del nivel de inmunidad del resto de la familia. Puede ser que ese menor tenga una disminución en sus defensas por algún otro motivo y permita la presencia del virus.
En cambio, el resto de la familia seguramente está muy bien nutrido, tiene buena respuesta inmunológica y lógicamente que no va a permitir la entrada del virus. Eso puede suceder. Ahí cabe esta pregunta, doctor Barco, ahí cabe esta pregunta. Bueno, vamos con la cortina, vamos con la pausa donde vamos a darle participación al público en general y esperamos las preguntas que estamos recibiendo. Siga, Alex, con la pausa para invitar al público. A partir de este momento, nuestra audiencia en sala puede participar. Tengan en cuenta la siguiente información. Activen su cámara web. Evite tener cerca dispositivos de sonido, equipos, televisores o cualquier elemento que pueda generar ruido en el auditorio. Su pregunta o participación debe ser corta, no más de 1 minuto. Diríjase a sus compañeros de sala con respeto. Gracias por tener en cuenta estas indicaciones y participar en nuestro programa en vivo La Resistencia TV. Bueno, Alex, estamos teniendo problemas con el internet, nos está fallando tanto a Julián como a mí. Vamos a ver qué podemos solucionar rápidamente. Doctor Ramiro Vázquez, nuestro veedor aquí en la ciudad de Bucaramanga. Sé que tiene 500 preguntas para hacerle al doctor Fernando Barcos. Siga usted, Ramiro. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta muy sencilla y inclusive la publiqué. Si el virus, lo dijo el doctor Barco y muchas gracias, si el virus del COVID dura poco en Bucaramanga por su condición climática, entonces los aires acondicionados que bajan sustancialmente la temperatura en las clínicas y demás centros son propiciadores para darle larga vida y permanencia al virus en el medio ambiente. Bueno, mira, la respuesta es la siguiente. Hay estudios muy determinantes, incluso estudios hechos en recintos donde está la gente contaminada con el virus del COVID. Estos fueron estudios hechos en Singapur, donde hicieron muestreos del aire en estos sitios y lógicamente que lo que uno espera es que aparezca positivo y resulta que en estos sitios donde están los pacientes con el COVID, que se hacen estudios del aire para determinar las microgotas o la presencia del virus en el aire, no encontraron presencia de eso. Ahora, lógicamente que la humedad, el virus se deposita sobre la superficie, el virus no está en el aire. Entonces, esa es otra de las cosas que se han tenido en cuenta para criticar el uso de los tapabocas, porque el virus es un virus pesado que cae cuando la persona llega a toser o llega a tener algún tipo de estornudo. El virus no se queda en el aire, sino que se cae al piso. Y en el piso, en nuestras condiciones dura, como habíamos dicho, de 2 a 6 minutos. En los sitios donde hay humedad, el virus puede permanecer durante más tiempo, incluso hasta 24, 48 y 72 horas, dependiendo de los sitios. Entonces, los aires acondicionados lo que hacen es movilizar las partículas del aire. No están levantando del piso, pero sí mantienen una humedad que puede aumentar el tiempo de permanencia del virus en las superficies. Muchísimas gracias, doctor Barco. Doctor Marcos Perales. Doctor Barco, yo le quería hacer una pregunta de acuerdo a la respuesta anterior a esta que usted dio cuando hablaba de la respuesta inmunológica de cada cuerpo. Para el caso concreto que usted estaba hablando, estas personas no se contagiaron, ¿por qué? Porque tienen una respuesta inmunológica al virus grande, fuerte. Entonces ahí podría caber que ellos ya hayan adquirido el virus y no se hubieran dado cuenta y el cuerpo haya creado unos anticuerpos. Más concreto, las personas que ya tuvieron el virus, ¿no les vuelve a dar? Pues se supone que la persona que ya ha tenido contactos y tiene una respuesta inmunológica, la producción de anticuerpos lo protege contra el virus.
Más aún, hoy en día en algunos sitios se utiliza el plasma de los pacientes que han tenido la contaminación o que han sufrido o han tenido la presencia del virus y han tenido respuesta inmunológica, que se han curado. Ese plasma se utiliza para tratar pacientes que están en ese momento con graves problemas con el COVID. O sea, esa puede ser la vacuna. Eso le iba a decir, esa es como la vacuna, el antídoto. Entonces, Mayor Alberto Rodríguez Góngora, usted quería participar, cuéntenos cuál es la interrogante que tiene, su comentario. Doctor, buenos días. Doctor Herman, buenos días. Buenos días a todas las personas que están en el programa. Doctor Barco, una preguntita concreta. ¿Es cierto, o concretamente, sí es cierto que en los climas calientes es menos probable que el virus se expanda que en el clima frío? Porque uno escucha, ojalá que haga calor para que este virus no se nos propague y que no, entonces todo el mundo el clima caliente para que este virus no se propaga o no seamos más factibles que nos contagiemos del virus. ¿Es cierto eso lo del clima? Gracias, doctor. Sí, es cierto. La temperatura, es decir, la temperatura, el ambiente es seco, el virus cuando uno quiere mantener, por ejemplo, una mascarilla que puede haberse contaminado, se debe mantener con elementos y cosas que no permitan la humedad, es decir, que sea seco porque el virus no aguanta la sequedad y se muere rápidamente. Gracias, doctor Barco. Otro de las personas invitadas al día de hoy. Con mucho gusto, señor Góngora. Don Reinaldo Pérez, nuestro otro abogado invitado, ¿tiene algún interrogante para el día de hoy para el doctor Barco? Bueno, muy buenos días a todos. Interesante las posturas que tiene el doctor Barco y pues podemos tener esta apreciación. La prestación del servicio de salud para pacientes COVID, si sigue estando ligado a un subsidio económico, o llamémoslo también un incentivo económico por parte del Estado, se va a seguir deshumanizando el servicio de salud, tanto el servicio de salud como la función administrativa. Ya hay una amplia línea jurisprudencial donde se protege el derecho a una vida digna, pero ojo, también a una muerte digna. Y pacientes con enfermedades catastróficas, llamadas catastróficas, como pacientes terminales de cáncer, no falta el médico de aquellos que hacen señalado el doctor Barco, vuelvo y digo, no son todos, son algunos, le sucedió a mi familia, un familiar que era paciente de cáncer, ya sabe uno que en esa etapa terminal el paciente va a morir, su ser querido va a morir. Y la mayoría de personas que ya sabe que tiene ese diagnóstico quiere llevárselo para su casa. Pero en el caso que sucedió en mi familia, no falta el galeno que dice, no, háganle el protocolo COVID. Y al hacerle el protocolo COVID, entregan a su familiar en 3 días en una cajita cremado. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta intervención. Muchísimas gracias a usted, Reinaldo, por esa intervención. Julián Duarte nos va a seguir comentando y se alista nuestro productor con la pausa activa, porque si no nos vamos a pegar aquí a las sillas. Siga, Julián. Hermano, espero que el micrófono haya mejorado. Mejorado, ojalá que haya mejorado. Una pregunta muy... una pregunta para el doctor Barco. ¿Por qué es el interés de los falsos positivos? ¿Por qué se generan estos intereses? ¿Es por plata? ¿Es por qué, doctor Barco? ¿Las IPS generan un recurso importante o no? ¿Entre cuánto puede valer un paciente COVID? Es que esa es la pregunta que le he hecho durante toda la entrevista, doctor Barco. Queremos saber cuál es el interés particular de las IPS, del gobierno municipal, del gobierno departamental e incluso del gobierno nacional, porque exista un positivo para COVID. Como te decía, eso depende mucho de las instituciones, ¿cierto? De las IPS. Como te decía al principio, si tú investigas, por ejemplo, en las IPS o en las clínicas de Bucaramanga, seguramente en muchas te van a decir, nosotros no conocemos ni un solo paciente con COVID, en las unidades de cuidado intensivo menos, ¿no? Pero como te decía, los lunares negros existen en todo el país, no todo el mundo ve en eso el ejercicio legal de la medicina, sino que hay gente que
prefiere aprovecharse de esa situación, porque es que cuando te dicen, le vamos a pagar 15 o 30 millones de pesos por la sospecha o el diagnóstico, y con la sola sospecha tú no tienes que certificar. Doctor Barco, 15 o 30 millones. ¿Cómo así? Espere, doctor Barco, ¿cómo así? Entre 15 y 30 millones vale decir posiblemente es COVID, es positivo para COVID. Si el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo con sospecha de COVID, el Estado le reconoce 15 millones de pesos. ¿A quién? A la IPS, a la gobernación, al departamento, ¿a quién? A la IPS. Montemos una IPS, es que ese es el negocio hoy, eso no hay otra. Pero es que esto no es de negocio, esto no es de negocio, Julián, esto es de salud. Por eso, pero es que están diciéndoles mentira a la gente por un subsidio, creería yo, esa es mi percepción personal. Por eso digo yo que es que no en todos los sitios sucede eso, como en algunas ciudades y en algunas IPS han aprovechado esa coyuntura para enriquecerse o para poder tener un ingreso superior, que es lo que se vuelve ilegal. Y desafortunadamente ni la superintendencia, ni el ministerio, ni las secretarías tienen montado un programa de control para poder verdaderamente evaluar, o una auditoría para evaluar a los pacientes que ingresan con posible diagnóstico o con diagnóstico confirmado. Doctor Barco, las EPS sí tienen dentro de la auditoría médica que realizan a las IPS para los recobros, sí tienen personal calificado. Lo conozco porque trabajé en una IPS donde teníamos constantemente auditorías médicas por parte de la EPS en los tratamientos de alto costo o en los tratamientos especiales. ¿Se estarán haciendo los de la vista gorda o tendrán miedo de un posible contagio o contaminarse estos auditores para no realizar una visita presencial en estos centros, o será un negocio redondo? Es que desafortunadamente el auditor de la EPS no tiene velas en el entierro, como dicen. ¿Por qué? Porque no es la EPS la que va a pagar los 15 millones, es el Estado. El Estado el que lo va a pagar, claro. Él no va a auditar lo que le va a ingresar. El auditor de la EPS pues no va a ir a decir, ese paciente no tiene o ese paciente no debe estar aquí, porque no lo va a pagar él, no lo va a pagar la EPS. Entonces, y por eso digo yo que no hay una auditoría de los servicios de salud, ni de la superintendencia, ni del ministerio, para verdaderamente controlar esa parte. Doctor Fernando Barco, démosle la palabra a nuestro productor Alex, que me lo conozco, tiene la boca así, llena de preguntas, llena la boca. Siga, Alex. Claro, Germán, es que ha sido una constante investigación que hemos hecho a través de estos últimos días, basados en las redes sociales y todo lo demás, pero algo muy importante, y quiero que la audiencia de la Resistencia TV la tenga clara. Primero, el COVID sí existe. O sea, el falso positivo no está cuestionando que si el COVID existe o no existe. El COVID existe. Quiero que quede claro eso y creo que muchos estamos de acuerdo con esto. Segundo, el COVID efectivamente es mortal. Eso no hay ningún secreto. Los riesgos y todo el tema de contagio y los protocolos de seguridad se deben aplicar. Tercero, hace unos días atrás veíamos un programa para sintetizar ese seguimiento que le ha hecho la Resistencia al tema del COVID. Ustedes recuerdan cuando vino aquí Yamil, dijo una frase que quedó plasmada y es muy interesante traerla acá, que dice: las cifras son ciertas, pero no reales. Ya hablaba sobre las problemáticas que a veces no siempre recibimos a tiempo los resultados y las pruebas. Entonces, eso también es una de las conclusiones que la Resistencia le ha dado seguimiento. Y la otra es que lo que se pretende en este programa es alertar sobre un presunto cartel de cobros de pacientes por otras situaciones médicas que son pasadas por el concepto de COVID. ¿Qué es lo que vemos en esta investigación? Como lo decía el doctor Barco, algunas clínicas, posiblemente hacia las afueras, hacia la costa de Colombia, no sé si es por la falta de comunicación o distanciamiento del ministerio, son donde más se han presentado estas denuncias, estas posibles irregularidades, donde a las personas con un silencio les entregan un cuerpo ya cremado sin ningún tipo de investigación. Ahora, ojo con esto, les tengo el dato. Pensábamos que Santander estaba lejos, pero un medio de comunicación denunció hace escasamente 2 días que un niño, que un señor entró por un accidente a una clínica en Florida Blanca y fue tramitado como COVID. Es decir, ya empezó a tocar
ojo con esto, las fronteras de Santander con esta temática ahora, abro comillas, de presuntos falsos positivos en un cartel de recobro de COVID. Ese es el aporte, Germán, como para tomar toda la panorámica. Gracias, Alex. Eso nos da mucha desconfianza. En vez de darnos confianza, nos da mucha desconfianza. Ojalá que aquí en Santander y en ninguna parte del país sucedieran estas clases de casos, porque bien asustados que estamos con esta pandemia y fuera de eso ahora con la desconfianza que si me duele una uña salga yo por ahí empacado en una bolsita, porque otros se quieren beneficiar de unos recursos. Es algo bien delicado. Doctor Fernando Barco, cuéntenos cómo ve usted la situación en Santander. ¿Sí cree que se puede seguir incrementando o darse casos de esto que estamos hoy presentando esta denuncia? Ale, salísteme la pausa activa, que estamos un poquitico estresados y cansados. Salísteme la pausa activa. Hermano, ya está lista. Cuando usted me diga, después del doctor Barco la podemos colocar. Después del doctor Barco coloca esa pausa activa. Siga, doctor Barco. Mira, yo tengo un concepto muy diferente y es que, primero, yo no creo que el virus sea mortal en principio. ¿Por qué? Porque si no vamos a morirnos todos, porque todos nos vamos a contaminar. Entonces yo creo que se ha hecho un pánico, se ha difundido un pánico a raíz de este virus. Y eso se difundió desde el comienzo. ¿Por qué? Porque no se conocía o existía una falsa información de cómo se manejaban los pacientes que tuvieran la enfermedad, y eso es lo que origina la gran mortalidad en las primeras 6 semanas de presentación de la pandemia, llamémoslo así. Entonces, pero el virus tiene un ciclo y ese ciclo va disminuyendo, y es lo que hablaban los israelitas del famoso número mágico. El número mágico dice que independiente de la situación económica, la raza, todas las cosas habidas y por haber, el número mágico era que a los 70 días el virus desaparecía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que los países que durante las primeras 6 semanas no le pusieron cuidado a esto, dejaron que sus enfermos o sus contaminados evolucionaran a situaciones muy graves, además de que no sabían ni cómo manejarlos. Entonces, la mortalidad se fue a los extremos. Situación diferente en otros sitios, pero sin embargo, pues hay que quitarle a la gente la idea de que el virus lo va a matar, porque si no, nos vamos a tener que cerrar la economía de los países, porque el virus va a permanecer en la ciudad durante mucho tiempo. No se va a ir en 8 días ni en 15 días, pero sí va a permanecer y la gente se va a tener que ir contaminando. Lo importante es que cuando la gente empiece a presentar algún síntoma, se haga el tratamiento verdaderamente adecuado y se sociabilice que la gente tiene que cuidarse de la contaminación sobre las superficies lisas, sobre las superficies, ¿no? Lavarse bien las manos, todo eso, porque ahí es donde se contagian. Pero hay que quitar ese pánico, porque si no vamos a tener que acabar con la economía. De todas formas, esas situaciones, por ejemplo, en el caso que se comenta ahorita del paciente que llegó a la clínica y que entró con una fractura, pues el paciente perfectamente pudo haber sido un COVID positivo, ¿no? Pero si fue un COVID positivo, el paciente, como tenía una fractura de pelvis o de tobillo con un trauma cráneoencefálico, pues pudo haber muerto de otra causa diferente. Y si murió de otra causa diferente, pues no pueden decirse es que fue un COVID positivo, fue una muerte por el COVID, fue muerte de un paciente con un traumatismo cráneoencefálico con una prueba positiva, pero no lo mató el virus. Entonces, eso es lo que está pasando, lo que mismo que decía el doctor con el cuento del familiar con cáncer. Pues el paciente tiene mucho más susceptibilidad a complicarse. Puede ser que haga una pequeña bronquitis y como está tan desequilibrado con su cáncer y con su enfermedad renal terminal y todas esas cosas, pues se muere, pero no se va a morir del COVID, sino de su enfermedad básica. Por eso es que hay que socializar, que no es que se le pierda totalmente el miedo, porque la gente tiene que saber que tiene que mantener las medidas preventivas, de mantener el aislamiento, ¿no? De no estar encima el uno del otro, porque si tiene una respuesta muy buena inmunológica, pues puede ser que no le pase nada, pero puede ser que se contamine. Y si no le va a parar bolas a la infección, pues seguramente va a terminar
con un problema respiratorio y una coagulación intravascular diseminada, que es lo que generalmente mata a estos pacientes. Doctor Barco, muchísimas gracias. Qué brillante explicación la que nos da, la que nos va a dar un poco de tranquilidad en el tema de que no le tengamos pánico, porque yo soy uno de los que le tengo pánico a que me llegue a contaminar, no tanto por mí, sino por los míos, que los llegue a contaminar a ellos, a mi querida madre de 86 años y a todos ellos que, como usted dice, pueden estar débiles y no van a afrontar esta pandemia. Alex, vámonos con las conclusiones. Doctor Barco, se nos acabó el programa, se nos pasó la horita rapidito. Usted es una persona muy agradable. Siga, vamos preparando las conclusiones. Bueno, como decíamos, se nos acabó la horita y nos toca irnos con las conclusiones. Marcos Perales, cuéntenos cuál es su conclusión en 30 segundos. La conclusión de este gran programa es la siguiente, doctor Germán. Tenemos que tener responsabilidad ante esta pandemia, ante el virus. Tenemos que cuidarnos, pero no tenerle miedo al virus, porque, como dice el doctor Barco, la gran mayoría de personas en el país y en el mundo, pues, tiene riesgo a contagiarse. Y como dice que uno crea una inmunidad después del virus, es mejor que a muchas personas les dé el virus para tener la tranquilidad de que ya salió de esta y no le pasó nada. Señor Góngora, ¿cuál es su conclusión? Doctor Germán, yo considero que la conclusión es, como decía el doctor, no se puede crear una alarma porque la economía vuelve para atrás, entonces por el contrario tiene que crecer y sobre todo cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos y lógicamente a nuestra familia, que es lo más importante, y aportar para que este virus no se expanda más. Muchas gracias. El abogado doctor Rodríguez, no lo vemos en cámara, alístese para que nos dé su conclusión, doctor Rodríguez. Mientras tanto, seguimos con el doctor Julián Fernando Duarte, su conclusión para el día de hoy. Bueno, Germán, como ven, me vine para la luna, porque esto está así de complicado. No sabemos si posiblemente las IPS estén metiendo falsos positivos, pero algo sí hay que dejar claro. Necesitamos que estas IPS, estos comerciantes de la salud, regulen sus prácticas y dejen de estafar al Estado si lo están haciendo. Mi conclusión es, sigámonos protegiendo y protegiendo a los nuestros. Bueno, y bájese de esa luna. Sigue, doctor Juan Camilo Rodríguez, su conclusión. Muchas gracias. Bueno, mi conclusión es que efectivamente, pues, por parte de la Fiscalía General de la Nación, deben hacerse sus actos propios, es decir, deben investigar, pues es su obligación, y si existe noticia o indicios de que efectivamente puede existir una actividad delictiva, pues es deber del Estado, entonces, investigar desde el punto de vista de esos falsos presuntos positivos y también investigar frente a cómo se están haciendo el tema de las pruebas, es decir, frente a esos recursos del Estado, porque lo cierto es que el Estado ha destinado una gran cantidad de recursos para esto, que claramente no es suficiente para la salud, pero estos recursos están siendo administrados por diferentes personas y no solo entonces la Fiscalía debe determinar frente a las ayudas, sino frente a los recursos de la salud. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Doctor Fernando Barco, ¿cuál es su brillante conclusión? Pues mi conclusión es que hay que perderle un poco el miedo a esta pandemia para también evitar que la economía se derrumbe. Pero igualmente hay que ser responsable con los pacientes que tienen malas defensas, los pacientes de mucha edad que tienen disminuidas sus defensas, los pacientes con enfermedades graves, y lógicamente que hay que consultar a tiempo, y en vez de gastarnos miles de millones de pesos en respiradores, debemos gastarnos miles de millones de pesos en hacer las pruebas para la detección rápida. Muchísimas gracias, doctor Barco. Ya le damos la palabra a nuestro productor para que también dé su conclusión, pero quiero en nombre de todos darle la infinidad de gracias. Ha sido usted muy atento y sus denuncias han sido muy claras y certeras. Doctor Barco, muchas gracias. Alex, cuéntanos su conclusión. La conclusión, muy de acuerdo con el doctor Barco, hay que avanzar de cierta manera y más que una conclusión, Germán, la invitación.
Si bien es cierto que hay denuncias en redes, revisemos bien las fuentes, no caigamos de pronto en fakes o en noticias falsas que nos puedan abrir un poco el pánico y generar una reacción contraria. Lo que buscó el programa de hoy es nombrar exactamente que sí están ocurriendo irregularidades en el manejo de algunas IPS, y ojalá que las personas que tengan pruebas o denuncias certeras las puedan hacer llegar a este canal que es independiente de La Resistencia. En www.laresistencia.tv va a estar colgado este programa y también está publicado nuestro número de contacto para que nos cuenten sus casos y seguirle dando seguimiento, Germán. Eso es lo que quería concluir el día de hoy. Yo también de hoy, mi conclusión es tengámosle respeto al COVID. No salgamos todos a contaminarnos, porque si nos contaminamos todos a la vez, las clínicas no van a dar abasto. Que nos contaminemos uno a uno para descomplicar la atención que tienen que brindar las clínicas. Y no todas las clínicas y hospitales se prestan para esta clase de maniobras fraudulentas. Habrá una que otra, la oveja negra por ahí regadita, pero esa, yo sé que el doctor Rodríguez nos dijo ahorita, hay que denunciarlos para cogerlos. El que sepa de algo, que nos denuncie. Y tercero, conclusión, no toda persona que fallezca puede decir por los sentimientos que es que lo están engañando, sino también los médicos sabrán si es por COVID o no es por COVID. Sigamos aplaudiendo a esos héroes de la salud que trabajan de domingo a domingo las 24 horas para la salud de todos los colombianos y de todas las personas del mundo. Un aplauso para el doctor Fernando Barco, que sé que trabaja las 24 horas de domingo a domingo solo para la salud de todos nosotros. Un aplauso y muchas gracias, doctor Barco. Nos vemos. Se acabó el programa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Barco. Con mucho gusto. Resistir es alimentarnos física y espiritualmente para un mejor mañana. Resistir es proteger nuestros derechos en todas circunstancias. Resistir es acompañarnos en los momentos más valiosos de nuestras vidas. Resistir es crear oportunidades y alianzas en las crisis. De esta manera